¿Qué tal? Nos da mucho gusto que esté con nosotros en Sin embargo al aire. En las últimas semanas se ha generado un debate, yo diría que un falso debate, con respecto a las reformas electorales propuestas por el presidente de la República. El falso debate radica esencialmente en el supuesto de que la actual administración y su partido Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, tendrían la pretensión de desaparecer al Instituto Nacional Electoral, cuando la propuesta en realidad lo que pretende es transformarlo, cambiar el andamiaje jurídico que dio origen al Instituto Nacional Electoral y al mismo tiempo redefinir la forma como son electos los consejeros electorales, además de otras propuestas muy importantes que se irán desglosando con el paso de los días. Pero en este momento, el punto medular es la presunta defensa del INE que harían algunas organizaciones que se oponen a la Cuarta Transformación y que también se oponen al Partido Morena. Sobre ese tema, comentaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos. Las presunciones, las inferencias, los prejuicios, las descalificaciones, las interpretaciones de las buenas o malas intenciones de otros o las simples mentiras no pueden ser insumos para una observación y análisis sereno de la realidad, de sus circunstancias y de las consecuencias de los hechos públicos. Las palabras son los embriones de las ideas, el germen del pensamiento, la estructura de las razones. Esto advierte el escritor español Alex Grigelmo en su célebre obra La seducción de las palabras, de Editorial Taurus, edición 2002. Y justo ahí, donde terminan las razones, empiezan los insultos y las descalificaciones. Después de los insultos vienen las agresiones, primero las verbales y luego las físicas. Por eso, el razonamiento inteligente debe estar sustentado en hechos concretos, en evidencias que sean verificables, que enriquezcan el conocimiento de la realidad para su análisis profundo, sereno y generoso. El debate sobre la iniciativa presidencial en materia electoral y las motivaciones para algunas expresiones y marchas de protesta se han sustentado, en la mayoría de los casos, en presunciones dolosas, sobre supuestos que nada tienen que ver con los términos de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La iniciativa presidencial pretende una reducción en el financiamiento a los partidos políticos para que únicamente reciban dinero durante las campañas, en tiempos de procesos electorales. En 2018, los partidos políticos recibieron un financiamiento de 6,788 millones de pesos. En 2021, los partidos políticos tuvieron 7,226 millones de pesos para sus gastos. Y en 2022, el subsidio a partidos políticos llegará a 5,988 millones de pesos. A estos montos habría que agregar por lo menos otros 5,200 millones de pesos que los gobiernos estatales le abonan a los partidos políticos como financiamiento local adicional, según cifras correspondientes al 2021. La pregunta es muy simple. ¿Realmente los políticos y sus partidos políticos, por los bienes sociales que generan, justifican este despilfarro? El Instituto Nacional Electoral tiene una estructura que incluye 32 comisiones estatales y 300 consejos distritales. Igual, existe un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 5 salas regionales en el país. Además, existen 32 tribunales electorales estatales y 32 organismos electorales estatales. Del mismo modo, hay una fiscalía especializada en materia de delitos electorales en el ámbito federal y 32 fiscalías más vinculadas a las fiscalías estatales o a las procuradurías estatales. INE, Tribunal Electoral y fiscalías
En el ámbito federal, les costaron a los contribuyentes 29,000 millones de pesos en el 2018. Representaron un gasto de 31,000 millones de pesos en 2021 y sumaron recursos por 22,000 millones en 2022. Este es el monto del mantenimiento del INE, del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Federal en materia de delitos electorales. A esto habría que agregar que con base en datos del 2021, los gobiernos estatales aportaron en conjunto más de 13,000 millones de pesos para el sostenimiento de los 32 organismos electorales estatales del país. La reforma electoral de López Obrador pretende que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sustituya al INE y asuma la tarea de realizar también todos los procesos electorales estatales en sustitución de los organismos electorales locales que desaparecerían. Lo mismo sucedería con los tribunales electorales locales que desaparecerían para que las salas regionales del Tribunal Electoral Federal resolvieran los conflictos derivados de los comicios, como regularmente sucede en segunda instancia. Prácticamente todas las instituciones electorales estatales y los tribunales electorales estatales están sometidos por los gobiernos de las entidades federativas, que son quienes los financian año con año. El 3 de abril del 2023 deben dejar sus cargos 4 de los 11 consejeros que actualmente integran el Pleno del Instituto Nacional Electoral. Entre ellos, los polémicos Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del INE, y el consejero Ciro Murayama. También terminan su periodo José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Favela Herrera. Los nombramientos de estos consejeros electorales fueron producto de la perniciosa y corrupta práctica de la repartición de posiciones entre los partidos políticos por cuates y cuotas. Y así lo demuestran las crónicas de aquellos días, de medios de comunicación que entonces evidenciaron las irregularidades de origen y que ahora defienden a ultranza a los consejeros producto de aquellas perversas prácticas. La Cámara de Diputados resolvió la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral mediante un acuerdo político de reparto de cuotas. Las tres principales fuerzas, PRI, PAN y PRD, avalaron a Lorenzo Córdoba en la presidencia del organismo para un periodo de 9 años y se repartieron las otras 10 posiciones de forma proporcional. Publicó el periódico Reforma el 4 de abril del 2014. Ese mismo día, el periódico El Financiero señaló que Córdoba Vianello había sido propuesta para consejero por el PRD. Grupo Reforma describió el reparto de posiciones en el INE ese abril del 2014. Adriana Margarita Favela Herrera, electa para 9 años, llegó respaldada por el PRI. José Roberto Ruiz Saldaña llegó para un periodo de 9 años apoyado por el PAN. Ciro Murayama Rendón, designado para 9 años, fue cuota política del PRD. El Financiero también consideró a Favela Herrera como una cuota del PRI. A Ruiz Saldaña, egresado de la Universidad Veracruzana, lo etiquetó como una posición del PAN. Y de Murayama Rendón señaló que fue impulsado por el interés del PRD, según nota publicada también el 4 de abril del 2014 en el periódico El Financiero. ¿Quiénes eran los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD que se repartieron las posiciones en el Instituto Nacional Electoral? Jesús Zambrano Grijalva encabezó al PRD del 21 de marzo de 2011 al 5 de octubre del 2014. Zambrano Grijalva, impulsor de la alianza Va por México, junto con PAN y PRI, es nuevamente presidente nacional del PRD desde el 29 de agosto del 2022. La presidenta nacional del PAN era Cecilia Romero Castillo,
quien estuvo en el cargo del 2 de marzo del 2014 al 19 de mayo del 2014. Y encabezaba el PRI alguien de la absoluta confianza del presidente Enrique Peña Nieto, su paisano César Octavio Camacho Quirós, quien estuvo al frente del tricolor del 11 de diciembre del 2012 al 20 de agosto del 2015. Camacho Quirós, del mismo grupo político que Peña Nieto, fue gobernador del Estado de México del 2 de julio de 1995 al 15 de septiembre de 1999. Esos tres dirigentes participaron en las negociaciones para repartirse las posiciones en el INE. La iniciativa presidencial propone que el número de consejeros electorales se reduzca de 11 a 7 y que todos sean electos por voto popular para un periodo de 6 años. Los contendientes para estos cargos serían propuestos de manera paritaria por los tres poderes de la Unión. 20 candidatos propuestos por el Poder Legislativo, 10 por la Cámara de Diputados y 10 por la Cámara de Senadores. 20 más serían propuestos por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, y 20 más por el Poder Judicial. En el caso de los 7 aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, los candidatos para un periodo de 6 años serían propuestos 5 por la Cámara de Diputados y 5 por la Cámara de Senadores. 10 candidatos más serían propuestos por el Poder Judicial y otros 10 los postularía el presidente de la República. La iniciativa presidencial pretende la reducción de 500 a 300 diputados federales y de 128 senadores a solo 96, además de la reducción de los diputados locales en todas las entidades federativas. Diputados federales y estatales serían propuestos y votados en lista por cada entidad del país, y la repartición de cargos sería en proporción al porcentaje de votos que obtuviera cada partido político. Reducir el oneroso aparato electoral del país, disminuir el dispendioso financiamiento a los partidos políticos en los ámbitos federal y estatal, desparasitar las cámaras de diputados y senadores, así como sustraer del control de los partidos políticos el reparto faccioso de consejeros electorales y de magistrados electorales, son algunos de los propósitos de la reforma electoral propuesta por López Obrador. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen, sin embargo, al aire. También les agradecemos que compartan nuestros productos informativos. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.